Mi nombre es Cristal López Jiménez, estudiante de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Actualmente me encuentro cursando el segundo cuatrimestre Grupo B de la carrera de Ingeniería Financiera. A continuación, el tema que se desarrollará es acerca de la política monetaria, tema perteneciente al módulo de macroeconomía, impartido por la docente Yasmín Hernández Castillo. Sin más preámbulos, iniciamos con el concepto de política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? A lo largo del tiempo, la política monetaria se ha adoptado muchas formas distintas, pero básicamente consiste en ajustar la oferta de dinero en economía para conjugar la estabilización de la inflación y del producto. Para tener un concepto mucho más claro, debemos definir algunas variables que más adelante serán muy repetitivas, como son inflación, la oferta agregada, la demanda agregada y la tasa de interés. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Se debe aclarar que el aumento de un solo bien o servicio no se considera como inflación. Si todos los precios de la economía aumentan tan solo una vez, tampoco eso es inflación. La oferta agregada es el volumen total de los bienes y servicios producidos por una economía. Así, cuando hay un decremento en oferta agregada, debido al aumento de los costos asociados a los procesos productivos, un ejemplo de ello, un aumento en el precio del petróleo, las empresas aumentan sus precios para mantener sus márgenes de ganancia. La demanda agregada es el volumen de bienes y servicios requeridos por una economía, por lo que un incremento en la demanda agregada, mayor a los bienes y servicios que la economía puede producir, causa un incremento en los precios, ya que hay mucho dinero persiguiendo a pocos bienes. Una herramienta importante que tiene el Banco Central para controlar el crecimiento de dinero y por lo tanto a la inflación es la tasa de interés. El mecanismo funciona de la siguiente forma. Una mayor tasa de interés reduce la demanda agregada, desincentivando la inversión y el consumo, aumentando el ahorro de las personas. De esta manera se limita la cantidad de dinero disponible en la economía, con lo que el nivel de precios disminuye. Lo contrario sucede cuando disminuye la tasa de interés. Ahora, las personas se ven incentivadas a invertir y consumir, ya que tener el dinero en los bancos no es la mejor opción, por lo que la cantidad disponible de la economía se ve incrementada, lo que hace que el nivel de precios aumente. Teniendo claro estos conceptos, podemos continuar con los canales de transmisión de la política monetaria. A los mecanismos por medio de los cuales las acciones de política monetaria influyen sobre las variables macroeconómicas, como la inflación, se les conoce con el nombre de canales de transmisión. Estos canales operan en forma simultánea y suelen estar estrechamente relacionados entre sí. Un canal de transmisión es vía el ahorro de las familias. Un aumento en la tasa de fondeo bancario a un día provoca un alza en las tasas de interés de largo plazo, incentiva el ahorro por mejores rendimientos y disminuye el consumo de las familias. Por el contrario, si baja la tasa de fondeo bancario a un día, el ahorro se vuelve menos atractivo y las familias preferirán consumir más. Otro canal de transmisión es vía al crédito. Un aumento en la tasa objetivo bancario hace menos atractiva la realización de nuevos proyectos de inversión por los mayores costos que implica. Por otro lado, si baja la tasa objetivo, los proyectos de inversión se vuelven más atractivos. Como tercer canal de transmisión, podemos mencionar al tipo de cambio. Con un tipo de cambio flexible, como el que tenemos actualmente en México, un alza en las tasas de interés puede propiciar una entrada de inversionistas extranjeros en busca de mejores rendimientos, lo que ocasiona que el peso mexicano valga más. Esta modificación en el tipo de cambio ocasiona que los bienes extranjeros sean más baratos en comparación con los bienes nacionales, disminuyendo la demanda de bienes nacionales y por consiguiente los precios.
Finalmente, existe el canal de las expectativas. Este canal se refiere a los efectos que las decisiones del Banco de México tienen sobre lo que la gente espera que ocurra con los precios y el crecimiento económico. El canal de las expectativas está muy relacionado con la credibilidad que se tiene del Banco de México para alcanzar su objetivo. Como siguiente punto, ¿cómo está actualmente México en su política monetaria? México cuenta con un banco central que desde 1994 es autónomo en la definición e implementación de la política monetaria del país. Las decisiones de la política monetaria tomadas por el Banco de México o Banxico están enfocadas en garantizar el poder adquisitivo del peso a partir del control de la inflación y del seguimiento del tipo de cambio. La política monetaria implementada por el Banco de México ha creado condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido, permitiendo alcanzar niveles de inflación estable y significativamente bajos. De acuerdo al INEGI, a enero de 2020, la inflación se ubicó en 3.24%. De acuerdo al banco, se había previsto que la inflación fuese disminuyendo durante 2020 para llegar a niveles anuales de 2.7%. Sin embargo, debido a la pandemia que estamos enfrentando, es decir, el COVID-19, o mejor conocido como coronavirus, es posible que entremos en una recesión económica. En una recesión los consumidores gastan menos, la producción disminuye, lo que obliga a las empresas a reducir plazas e inversiones en nueva capacidad, y la demanda externa de las exportaciones del país puede decaer. En suma, se produce una caída de la demanda agregada, que puede contrarrestarse con medidas anticíclicas, por lo cual la política monetaria suele ser el instrumento preferido. Ahora bien, en estos momentos les presentaré algunas gráficas para observar ciertas comparaciones que les explicaré a continuación. En primer lugar tenemos las tasas de inflación históricas, que como podemos observar a inicios de este año se ubicó en 3.24%. Asimismo, el país ha acumulado reservas internacionales que le permiten enfrentar la volatilidad del entorno internacional, mismas que superan los 184.000 millones de dólares a febrero de 2020, con base en el indicador ARA del Fondo Monetario Internacional, FMI, que mide las potenciales necesidades de liquidez cambiaria de un país. México se encuentra en un nivel adecuado para respaldar su balanza de pagos y reservar la estabilidad económica y financiera del país ante choques externos negativos. El FMI considera a un nivel adecuado de reservas entre el 100% y 150% del indicador ARA. En lo que respecta a las tasas de interés, el Banco de México instrumenta la política monetaria a través de una tasa objetivo para las operaciones de fondeo bancario a plazo de un día. Las condiciones bajo las cuales el Banco de México inyecta o retira esta liquidez aseguran que se cumpla el objetivo establecido para la tasa de fondeo interbancario a un día. La conceptualización de la política monetaria. Podemos concluir que su principal objetivo es estabilizar los precios. Aunque la política monetaria es uno de los instrumentos económicos más importantes para el gobierno, la mayoría de los economistas coincide en que debe ser ejercida por un banco central u organismo similar, independientemente del gobierno elegido. Esta idea surge de estudios realizados hace unos 30 años, que ponían de relieve el problema de la inconsistencia temporal. A los responsables de la política monetaria les conviene prometer una inflación baja para contener las expectativas inflacionarias de los consumidores y las empresas, pero es posible que circunstancias posteriores las obliguen a expandir la oferta monetaria y dar una sorpresa inflacionaria. Al principio el producto crecería, porque la mano de obra se volvería relativamente barata, dado que los salarios varían lentamente, y también se reduciría el valor real o ajustado por inflación de la deuda pública. Pero pronto la gente reconocería ese sesgo inflacionario
y crecerían sus expectativas de nuevas alzas de precios, dificultando el logro de un bajo nivel de inflación. En mi opinión, para superar el problema de la inconsistencia temporal, las autoridades deberían comprometerse a seguir una regla que limite la discrecionalidad de los ajustes de la política monetaria. Pero en la práctica, asumir ese compromiso de manera creíble ha sido difícil. Una solución que evitaría la injerencia política y reforzaría la confianza del público en el compromiso de las autoridades con una inflación baja consiste en delegar la política monetaria en un banco central independiente, como ya se hacía en diversos países. Los datos corroboran que la independencia del Banco Central efectivamente se corresponde con una inflación más baja y estable. Esto ha sido todo. Muchas gracias.